Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Mateo número 11. En este capítulo vamos a conocer más aspectos de Yahshua y vamos a leer cómo se cumplen las profecías de la venida del Mashiach. En el capítulo 1 dice así: cuando Yahshua terminó de dar instrucciones a sus 12 talmidín, se fue de allí a enseñar, a proclamar a los pueblos cercanos. En el capítulo anterior, en el 10, Yahshua mandó a sus 12 talmidín por varias tribus de Israel y dijo que le predicara a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando terminó de dar esas instrucciones, él de inmediato se fue a enseñar y a proclamar por los pueblos cercanos. En el 2 dice: mientras tanto, Johanán. ¿Cuál Johanán? Este es el mal llamado Juan el Bautista. Él no era Juan, no se llamaba Juan porque Juan es un nombre latino y él no era de Latinoamérica, él era un israelita y se llamaba Johanán realmente. El significado del nombre Johanán significa fiel a Yah, fiel a Yahweh. Entonces va de nuevo el 2, dice: mientras tanto, Yahanán, que había sido puesto en la cárcel, tenemos que Juan el Bautista está ahorita en la cárcel, oyó lo que Mashiach estaba haciendo, así que mandó un mensajero por medio de sus talmidín. Mientras Yahanán está en la cárcel y está en la cárcel por haber predicado la palabra, no por haber cometido un crimen, él sin saberlo está esperando a ser decapitado. Más adelante vamos a ver cómo el rey Ordos, Herodes, realmente se dice Ordos, que significa dragón rojo en hebreo, una alusión a Satanás, que es el dragón escarlata. Este Ordos lo va a mandar a decapitar por culpa de una mujer ramera, se podría decir. Entonces va de nuevo el 2. Mientras tanto, Yahanán, que había sido puesto en la cárcel, oyó lo que Mashiach estaba haciendo. Así que le mandó un mensajero por medio de sus talmidín. O sea, los talmidín de Yahanán están siendo enviados hacia Yahshua para hacerle una pregunta. Ellos dos son primos. Aún así, no se conocen. O sea, como que no convivían juntos porque probablemente vivían lejos. Entonces lo está mandando a hacerle una pregunta, pero esta pregunta no es porque él tenga dudas, sino es para dar testimonio de lo que está sucediendo, porque él ya lo sabía. Yahanán es un profeta y él ya sabía que Yahshua era el Mashiach, él ya lo había reconocido, tal cual. Pero él está está enviando a estos talmidín, a sus discípulos de él, para que se cumpla una profecía y se dé testimonio de que Yahshua es el Mashiach. En el 3, preguntando: ¿eres tú el que había de venir o debíamos de esperar a otro? Está preguntando Yahanán en prisión. Él sabe que es Yahshua, por supuesto, el Mashiach, pero la forma en que le está preguntando es aún más interesante. ¿Por qué? Porque él no le está diciendo usted es el Mashiach directamente, sino que se lo está preguntando entre paréntesis. En el 4 dice: Yahshua respondió: vayan y díganle a Johanán lo que están viendo y oyendo. ¿Qué era lo que estaban viendo y oyendo? Vamos a ver en el 5. Dice: los ciegos están viendo otra vez, los lisiados están caminando. Gente con Sará, que eso es lepra, está siendo limpia. Los sordos están oyendo, los muertos están siendo levantados, los metín. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre, dice. O sea, el evangelio, que es la Torah, está siendo proclamada al pobre, no solamente al rico. ¿Por qué? Porque los ricos eran los que podían pagar para que un judío ortodoxo les enseñara. Porque los judíos ortodoxos eran gente que si usted no le pagaba, ellos no hacían nada. Todo era a favores económicos y por eso Yahshua les llamaba hipócritas, porque de hecho lo eran. Ellos eran personas que andaban muy bien vestidas, sepulcros blanqueados, como les dice Yahshua, pero personas que no estaban dados a ayudar. Conocían la Torah, pero no la enseñaban. Y aún más importante, la conocían, no la enseñaban y tampoco la hacían. ¿Por qué Yahshua no le dijo de un solo tiro: sí, yo soy el Mesías? Bueno, recordemos que Yahshua habla en parábolas, Yahweh habla en parábolas. Y la gente dice: no, es que Yahshua es una persona, Yahweh es otra. Aquí hay una profecía que dice que Yahweh es el que va a salvar al pueblo, pero tenemos que Yahshua es el que está salvando al pueblo. Yahshua y Yahweh son el mismo.
La profecía está en Isaías 35. Yahshua lo que le está citando cuando le dice, los ciegos ven los cojos caminan y los sordos oyen, lo que le está citando es una profecía de Isaías de que Yahweh va a sanar a su pueblo. Y Yahanán le está preguntando, ¿es usted el que ha de venir o tenemos que esperar otro? No, no es otro, es él. Entonces veámoslo aquí en Isaías 35. Sería bueno que lean todo Isaías 35, pero bueno, por cuestiones de tiempo no podemos. Del 3 en adelante dice, fortalezcan sus brazos caídos y afirmen las rodillas tambaleantes. Para la gente que se siente decaída. Dice el 4, digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim. ¿Quién? Tu Elohim. Aquí no dice el Mashiach. Aquí no dice que Yahshua y Yahweh son otro o que Yahweh va a mandar a otro. No, aquí dice Elohim. Elohim es el que va a venir a fortalecer a su pueblo. Sigamos leyendo. Dice, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim. Él vendrá con venganza, con la retribución de Elohim. Él vendrá y los salvará. En el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, esto fue lo que dijo Yahshua, y los oídos de los sordos serán destapados, ve lo mismo que dijo Yahshua en el 6, entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará, pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de agua del Arabá. Y ahí continúa el texto, pero quiero saltar del 6 al 8. Vea lo que dice el 8. Dice, habrá allí una carretera, un camino llamado Camino de Kedushá. Kedushá es santidad, lo que se traduce como santidad, camino de santidad. Dice que va a haber una carretera ahí. Los inmundos no pasarán por él, sino que será para aquellos que han sido dispersados. ¿Cuáles han sido dispersados? Israel, de nuevo. Vea que la Biblia solo habla de Israel, de la dispersión de Israel, de unificar Israel en Apocalipsis, que los va a unificar a todos. Yo sé que soy cansón al decirlo, pero es que hay personas que no entienden todavía y siguen siendo cristianos. Ven estos videos y siguen siendo cristianos, dicen Jesús, dicen Jehová, no se dan cuenta de que este cristianismo no va a ser parte de las promesas de Yahweh, porque Yahweh no le prometió nada al cristianismo, se lo prometió a los dispersados, como dice aquí, sino que será para aquellos que han sido dispersados. ¿Cuáles? Las 12 tribus de Israel que han sido dispersados, dice, y ellos no serán extraviados por él. Bueno, y ahí continúa el texto por si quieren seguir leyéndolo. Seguimos con Mateo. Entonces ya hemos leído el 5, que Yahshua le dice que los sordos oyen y los ciegos ven y demás. Bueno, eso se refiere a Isaías. En el 6 dice, y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, Yahshua comenzó a hablar a la multitud acerca de Yahanán. Habían venido los siervos de Yahanán y le preguntaron, mire, Yahanán mandó a decir en la cárcel tal cosa. Entonces él le respondió con eso, con esa profecía de Isaías. Entonces ahora Yahshua, apenas están yendo él va a empezar a hablar de Yahanán, va a empezar a hablar cosas buenas. Dice, mientras ellos se iban, Yahshua comenzó a hablar a la multitud acerca de Yahanán, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, están diciendo, ¿para qué fueron a ver a Yahanán? Porque Yahanán estaba en el desierto, anteriormente lo habíamos visto, que comía miel y comía también langostas, que son como decir unos bichitos que parecen saltamontes, que por cierto, esos cocheres, eso sí se puede comer. No es que se vayan a ir a comer saltamontes, pero no sé, francamente no sé a qué saben. Pero permitido sí es, o sea, hasta ese punto sí es. Entonces continuamos en el 8, dice, no, les dice así en forma de pregunta. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Alguien que estaba bien vestido? Tampoco, porque él no andaba bien vestido. Entonces continúa diciendo, gente bien vestida la encuentran en los patios de los reyes. ¿Por qué en los patios de los reyes? Porque en los patios de los reyes están los judíos ortodoxos bien vestidos. Y también la corte del rey está ahí bien vestida. Entonces ellos no fueron a escuchar a Yahanán porque era muy guapo, ni porque andaba muy bien vestido, ni porque les daba de comer buenas cosas, sino que lo fueron a ver simplemente por las palabras que él estaba enseñando. Vamos a ver, en el 9 dice, pero, ¿qué salieron a ver? ¿Para ver un profeta? Sí. Y les digo que él es mucho más que un profeta, o sea, ni siquiera es un profeta normal, es algo muchísimo mayor a un profeta. Dice en el 10, este es quien el Tanakh dice, ves, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, él preparará camino delante de ti. Esta es una profecía.
¿De quién? Vamos a seguir viendo. El 11. Si les digo que entre todos los nacidos de mujeres no se ha levantado ninguno mayor que Yahanán, el que sumerge en agua. Sin embargo, el menor en el reino de Yahweh es mayor que él. O sea, un malajín es mucho mayor que Yahanán, pero Yahanán es el hombre más importante o el profeta más importante que ha existido. Si alguien les pregunta cuál es el profeta más importante en toda la Biblia, puede decir que Yahanán. Y Yahshua no es que sea un profeta, Yahshua es mucho mayor que un profeta, porque Yahshua es Yahweh mismo. Continúa el 12 diciendo, desde el tiempo de Yahanán, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia, los violentos están tratando de arrebatarlo. ¿Quién le puede arrebatar el reino de Yahweh? ¿O qué reino se refiere? ¿Se refiere al reino de la tierra o se refiere al reino de los cielos? Esto nos hace preguntarnos muchas cosas. Porque si significa que el reino de Yahweh, o sea, el de los Shamayim, está siendo intentado ser arrebatado y hay violencia, significa que hay guerra entre Malachim de Yahweh y los ángeles caídos, los demonios, los Shaidim. Entonces, bueno, eso nos hace preguntarnos muchas cosas, pero no tenemos respuestas. Simplemente podríamos hacer conjeturas y no serían respuestas definitivas. El 13, porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Yahanán. ¿A qué se refiere Yahshua con esto? Que los profetas hayan hablado de él. Ahorita vamos a buscar una profecía. El 14 dice, en verdad, si están dispuestos a aceptarlo, él es Eliyá, cuya venida fue pronosticada. Si ustedes tienen oídos, entonces oigan, dice Yahshua. O sea, Yahshua está diciendo que Yahanán no es un hombre común y corriente, que no es un profeta común y corriente, sino que él es Eliyá. Recordemos que Eliyá no había muerto, Eliyá fue arrebatado. Estaba Elías y Eliseo. Este es Elías. Este Elías había sido profetizado que iba a venir a anunciar la venida de Yahshua, del Mesías, tal cual. Y así fue. O sea, él nació primero. Recordemos que él nació de Elisheba, de Elizabeth, de la prima, o no, perdón, de la tía de Miriam, de la Virgen María. Bueno, aunque pensándolo bien, lo que se nos dice es que es una parienta. No se nos especifica si Elizabeth es tía o qué de la Virgen María, de Betula Miriam, pero es una idea que nos podríamos hacer. La profecía sobre Elías, su venida, está en Malaquías 3, versículo 1. Contemplen, enviaré a mi mensajero para allanar el camino delante de mí, y a Yahweh, a quien ustedes buscan, de repente vendrá a su templo, y el mensajero del pacto, que es Yahshua, con quienes ustedes se deleitan. Y ahí continúa el texto. Algo que sí notamos es que tanto Elías como Yahanán son prácticamente idénticos en muchas cosas, como que ellos predicaban en el desierto, la forma en que vestían, que lo vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice, él era un hombre con mucho pelo, ellos le respondieron con un cinto de cuero alrededor de su cintura, él dijo, fue Eliyá el de Tisbí. ¿Ves? Entonces, desde que Elías fue arrebatado por el carruaje de fuego, muchas personas aparentemente esperaban la venida de él. Y así fue. Yahshua mismo lo dijo que era él. Pero, ¿era él físicamente hablando? No. ¿Por qué? Porque no es el mismo cuerpo. O sea, si fuera el mismo, sería un anciano. Pero recordemos que él nació de Elisheba, o sea, era un niño primero, creció y después fue a predicar en el desierto y hizo inmersión en agua también. Entonces es diferente, o sea, no es la misma persona. Entonces, ¿por qué dicen que es el mismo Elías? Pienso yo, mi pensar personal, que tiene el Ruach que tenía Elías, o sea, la misma cantidad de Ruach o una porción especial del Ruach, del Espíritu Santo, para hacer ciertas señales y ciertos milagros. Que me hace pensar eso porque estaba Elías y Eliseo. Eliseo era el súbdito de Elías. Elías, cuando fue arrebatado al cielo, él pidió que se le diese el doble de porción de lo que tenía Elías, el doble del Ruach. Entonces Elías soltó su talit, él lo tomó
Y a partir de ese momento hubieron muchos milagros con Eliseo también, que ahí podemos seguir leyéndolos y viéndolos, que son muy interesantes. Pero esa es mi teoría. No estamos hablando de reencarnación. Que si usted, como dice el hinduismo, que si usted se portó mal o trabajó poco, se transforma en un caballo. Después se reencarna un caballo, como dicen ellos. Y que si fue una buena persona antes, entonces se reencarna una persona rica. Eso es lo que piensan sobre la reencarnación, que eso es otro asunto. Que si hay una resurrección de los muertos, sí, sí hay. Pero eso no es reencarnación, eso es resurrección de los muertos y un nuevo cuerpo. Y dirán, sí, es reencarnación. Bueno, pero no es la reencarnación del hinduismo, para que no se hagan confusiones con ese asunto. En el 16 dice, ¿a qué compararé la gente de esta generación? Dice Yahshua, ya les cambió el tema, les va a hablar de otra cosa, va a comparar la generación de hoy en día, bueno, la de ese momento, con lanzarles una parábola para que ellos entiendan. O un ejemplo. Dice, ¿a qué compararé la gente de esta generación? Ellos son como niños que se sientan en el mercado y gritan a sus compañeros. Tocan música alegre, pero no quisieron bailar. Tocamos música triste, pero no quisieron llorar. Pues Yahanán vino, ayunando y no bebiendo, y dicen, tiene un demonio. ¿Por qué decían que Yahanán tenía un demonio la gente de la época? Porque él ayunaba demasiado y no bebía vino ni bebía ningún licor. En el 19, el Ben Hadán vino, refiriéndose a Yahshua mismo, que él vino. Dice, comiendo y bebiendo vino libremente. Así dicen, ajá, un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Entonces Yahshua lo que está diciendo, ustedes que viven en esta época, cuando vieron a Yahanán, porque él se siente triste, porque él sabe lo que le va a pasar a Yahanán, y no solo sabe lo que le va a pasar a Yahanán, que lo van a decapitar, sino sabe cómo lo han maltratado por predicar la palabra. Por eso está en la cárcel. Entonces les está diciendo, vea, Yahanán no tomaba, ni fumaba, ni hacía nada. Él era un hombre que hacía ayuno y oraba. Y ustedes decían que era un extremista. Ahora vengo yo, que soy el Mesías, dice él, ¿verdad? Por supuesto, no yo. Ahora viene el Mesías y toma vino y come y se junta con los pecadores, obviamente para redimirlos. Entonces dicen que es un pecador también y que es un borracho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? O sea, o una cosa o la otra, pero las dos no. Entonces dice, o sea, que no se les puede quedar bien con nada, en pocas palabras. En el 20 dice, entonces Yahshua empezó a denunciar los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Yahweh. Entonces Yahshua les está diciendo, vea, ustedes dicen que yo soy un borracho, dicen que Yahanán, que no tomaba ni vino, ni comía nada aparte de miel y langostas, decían que era un extremista. Ahora, viene el Mesías, hace un montón de milagros enfrente de ustedes y empezó a denunciar cuáles fueron los milagros. Mira, aquí sané a tal persona, ahí revivía a tal muerto, ahí tal cosa. Les está diciendo a todos porque se los está echando en cara. Entonces dice que después de eso, dice, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Yahweh. O sea, la gente vio los milagros y no se habían regresado. En el 21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Ben Sandai, porque si en Sor y Sidón, en Sedón y Amorá, en Sodoma y Gomorra, se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habían vestido de silicio y cubierto de ceniza, como evidencia que habían cambiado su camino. O sea, si los mismos milagros que se están haciendo ahí en Belén y en las ciudades donde él anda, se hubieran hecho en la época de Sodoma y Gomorra, toda esa gente de Sodoma y Gomorra que era altamente homosexual y bueno, asesinos y ladrones y había mucho pecado en esa ciudad, dice que ellos hubieran cambiado al ver esas señales grandes. Lo mismo que pasó con Nínive, que cuando Yahweh mandó al profeta Jonás, Joná también, Joná es en hebreo, significa paloma, cuando Yahweh mandó a Joná a Nínive, la gente cambió y todos se vistieron de silicio y se pusieron ceniza sobre su cabeza y Yahweh no destruyó la ciudad de Nínive porque les mandó a decir que iban a ser destruidos. Entonces Yahshua les está echando en cara porque ustedes, viendo las señales que hemos hecho aquí,
están viendo que está el Mesías entre ustedes y que Yahanán es Eliyá en cierto sentido espiritual, tal vez, pienso yo. Y ustedes ven todas las cosas porque ustedes no cambian en el 22. Pero les digo que para Sor y Sidón, para Sodoma y Gomorra, será más soportable que para ustedes en el día del juicio. Va a haber un día del juicio. Yahshua nos está dando testimonio de que va a haber un día del juicio final y que para Sodoma y Gomorra va a ser menor que para esa gente. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvo al Mesías entre ellos, que les enseñaba Torah y que los llamaba para que cambiasen a arrepentimiento. En el 23 dice, y tú que Farnahum, estás reclamándole a los habitantes de esa ciudad, ¿crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Sheol. Está diciendo a toda la gente de ahí que no habían cambiado su corazón, dice que van a ir al infierno. Dice, porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sedón, todavía estuviera en existencia hoy en día. Eso es lo que está diciendo Yahshua. Pero les digo que en el día del juicio será más soportable para Sedón que para ti. O sea, Sedón es menos pecadora a los ojos de Yahshua que Cafarnaúm, que se exalta a sí misma a decir que son limpios y son buenos. Eso se ve de nuevo en el judaísmo ortodoxo hoy en día, que ellos dicen que son muy buenos, pero son muy pecadores y tras de eso transgreden la Torah y enseñan a transgredir la Torah y enseñan mentiras también, como a no pronunciar el nombre de Yahweh y otras tantas cosas. Entonces en el 25 dice, fue en este momento que Yahshua dijo, te doy gracias Padre Adón del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a ellos, gente ordinaria. O sea, Yahweh les está diciendo que ni siquiera a los sofisticados y educados, que estos son los fariseos y los escribas, habían entendido todas estas cosas, pero la gente que estaba ahí presente sí se les estaba revelando porque Yahshua mismo las estaba revelando. Estas son las tantas cosas que Yahshua dijo que iba a revelar. El 26. Sí, Padre, yo te agradezco que te complació hacer esto. Mi Padre me lo ha entregado todo a mí, en verdad. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y ellos a quienes el Hijo quieran revelarlo. Estos textos utiliza la gente también para decir que Yahshua y Yahweh son dos personas diferentes, porque dice, porque habla de ellos como dos personas diferentes, ¿entiende? Se sobreentiende, no hay que explicarlo mucho. Pero no es así, ya tenemos un video que explica eso. En el 28, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, dice Yahshua. Y esos son los consejos de Yahshua. ¿Qué es lo que dice Yahshua? Primero le dice a la gente, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, como uno mismo, cuando está deprimido, cuando está triste, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? ¿A quién busco? Al que tenemos siempre a la mano es Yahweh. En una oración usted puede pedirle a Yahweh, Yahweh, yo me siento agobiado y me siento cargado y me siento cansado y me siento endeudado y te pido, oh Yahweh, en el nombre de Yahshua, que me libres de toda esta carga y todas estas deudas para yo vivir una vida feliz. Y no solo esa vida feliz, sino poder entrar en el reino y ser feliz para siempre. Que no queremos ir al Sheol nosotros. La Kehilá, Yahweh, yo te pido por la Kehilá, por amor a la verdad, que no entre al Sheol ni uno solo de ellos, mi Abba, y que sean buen fruto para ti, ni siquiera para mí, sino para ti, para alegría tuya. Eso le podemos pedir nosotros a Yahweh, por nuestra familia, por mi madre, por mi padre, por los suyos, por sus hermanos y demás, que conozcan de la Torah, que hagan la Torah, que amen a Yahweh, que se les quite el velo de los ojos. Eso es lo que nos dice Yahshua, vengan a mí. Entonces nosotros tenemos que orar y ir hacia Él. Ese es el consejo que nos está dando. Dice, yo les daré descanso. Continúa diciendo, toma mi yugo. ¿Qué es el yugo de Yahshua? ¿Qué es ese yugo que uno tiene que llevar? El yugo es lo que llevan los animales sobre el cuello y parte de sus hombros para arar la tierra, para trabajar la tierra, que es un trabajo para dar fruto también. Entonces, este yugo que Yahshua nos pone encima es la Torah.
No se engañe la gente que dice el yugo es ligero. Sí, es ligero, es la Torah es ligera. Hay gente que dice, qué pereza la Torah, yo no la quiero hacer, es muy difícil, no me quiero circuncidar, no quiero hacer el Shabbat. El Shabbat es facilísimo de hacer. En el Shabbat usted no hace nada y punto. Eso es todo. Usted descansa. Usted quiere comer, usted come, se va a descansar, a dormir. Usted quiere salir a caminar, que no sea un ejercicio extremo, como irse a correr y a sudarse todo, no. A caminar al parque, se compra un helado un día antes porque no puede comprar ni vender ese mismo día. Es descanso, es un descanso. El Shabbat es tranquilo. Yo la paso muy bien en Shabbat, no hago nada. Veo una película, hago lo que yo quiera. Leo, leer lo más importante, sí, estudiar, obviamente, pero realmente el día es para descansar. Y yo estudio entre semana y el día, es más, en ese día a veces yo ni siquiera estudio, a veces sí, a veces no. Pero es una cosa que usted esté tranquilo en ese día. Y los mandamientos son un yugo ligero, es un yugo fácil de llevar. No es difícil. Si se le hace difícil a la persona es porque todavía está muy lleno de demonios por dentro y su corazón está muy sucio y hay que pedirle a Yahweh, volver a Yahshua y decirle, mira, límpieme de estas cosas para ya no sentir el peso de la Torah, porque no hay peso en la Torah, es fácil de llevar. Dice, yo soy manso y de corazón humilde. Yahshua nos enseña a ser mansos y de corazón humildes, que nosotros seamos como Él. Eh, bueno, obviamente nosotros, como les he dicho yo, en la Torah se le permite a la persona defenderse, pero mejor aún es ser manso y de corazón humilde, y que Yahweh lo vengue a uno. Usted se puede vengar, sí, se puede vengar. La venganza no se ha abolido. Pero si usted se venga, Yahweh ya no lo va a vengar. Sepa que Yahweh no lo va a vengar. Entonces, mejor que Yahweh lo vengue a uno, que eso es el consejo de Yahshua. Sean mansos y de corazón humilde. ¿Cierto? Ok, entonces sigan el consejo de Yahshua y no el mío, que es el mejor. Dice, y así encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La carga ligera es la Torah. Si no es la Torah, búsqueme a ver cuál es la carga ligera. Busque, la verdad, la persona que niega la Torah, que niega la palabra de Yahweh, búsqueme cuál es la carga ligera, porque no tienen respuesta. Cuando uno habla con una persona fanáticamente cristiana, que no quiere aceptar la verdad de la Biblia, que no existen religiones, entonces ven estos textos y quedan agobiados porque no pueden decir cuál es el yugo. ¿Cuál es ese yugo que uno tiene que llevar? ¿Cuál es el evangelio que enseñaban los profetas, los apóstoles y el Mesías? ¿Cuál era? Era la Torá, ese es el evangelio, no existe otro evangelio. Entonces es muy fácil. Y con eso me despido. Espero que les haya sido de ayuda, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Recuerden compartir, compartan con la familia también. Estudien ustedes para que el día de mañana le puedan enseñar a otros. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.